Saludos con todos. Hoy vamos a hablar en este video sobre un modelo general de proceso enfocado en la ingeniería del software. Antes que nada tenemos que tener en cuenta que es un proceso. Entonces, un proceso es la colección de actividades de trabajo, acciones y tareas que se realizarán cuando va a crearse algún producto terminado, en este caso un software. Cada una de las actividades, acciones y tareas se encuentran dentro de una estructura o modelo que se define su relación, tanto como el proceso como entre sí. Entonces vamos a ver una estructura del proceso general. Una estructura del proceso general para la ingeniería de software consta de 5 actividades según Pressman. La comunicación, la planeación, el modelado, la construcción y el despliegue. Vamos más a profundidad cada una de estas actividades. Entonces empezamos a hablar con comunicación. Entonces, antes de comenzar el trabajo técnico, el primer paso es la comunicación con el cliente y los participantes. Aquí se busca entender los objetivos de los participantes respecto al proyecto y definir los requerimientos del software. Un punto importante en esta actividad es definir el alcance que tendrá el proyecto. Aquí se define primeramente el proceso de la organización, se define el problema a resolver, se establece un alcance frontera, es decir, los problemas que resolverá el software y la especificación que serán los requerimientos. Luego pasamos a la parte de planeación. La planeación que hay que tener en cuenta un punto importante. Un mapa significa un viaje difícil y un proyecto de software es un viaje complicado. Por tanto, se tiene que tener un mapa. A este mapa lo conoceremos como guía o plan de proyecto. Entonces, la planeación crea una guía al equipo que desarrolla el proyecto. Entonces, una vez desarrollado esta guía o plan de proyecto, esto describe las tareas técnicas que se realizarán, los riesgos probables que pueden aparecer al momento de la realización del proyecto, los recursos que se necesitarán para el desarrollo, los productos de trabajo que se obtendrán a partir del proyecto y finalmente la programación de las actividades. Luego pasamos a la etapa de modelado. La etapa de modelado, ya es un arquitecto, un ingeniero aeronáutico, un carpintero. A diario se trabaja con modelos, ya que estos modelos facilitarán la construcción del proyecto. En el caso de la ingeniería de software se necesitarán modelos para comprender mejor el problema y encontrar la forma de resolverlo. Aquí se podrá modelar de diferentes maneras, dependiendo de los requerimientos del software y de la complejidad del proyecto que se vaya a definir. Podemos modelar con diagramas UML, también podemos modelar con notación BPMN y diferentes tipos de diagramas, dependiendo del caso. Luego tenemos la etapa de construcción. Entonces, en esta etapa de construcción se realiza netamente la parte de la programación basada en los modelos que se han construido en la etapa anterior y también se irán probando la programación que se haya realizado y aquí se podrán encontrar errores que se produzcan en la etapa de programación y también se los resolverá, obviamente. Y luego pasamos a la etapa de despliegue. En esta etapa de despliegue es entregar el software al cliente. Este software puede ser como entidad completa o un incremento parcialmente terminado. Esto va a depender del método que usemos o de la metodología. El consumidor lo evaluará y dará retroalimentación sobre la entrega realizada. Ahora veamos un poco sobre cómo se varía el proceso del software de manera esquemática. Entonces tendremos el proceso del software, la estructura del proceso y las actividades sombrillas, y dentro de las actividades sombrillas tendríamos diferentes actividades estructurales. Como podemos ver, aquí podría ser esto una actividad estructural 1, una actividad estructural 2, 3, 4, 5 o las que se tengan. Luego podríamos ver que en cada actividad estructural se tiene una acción de ingeniería de software o diferentes acciones de ingeniería de software. Como podemos ver, aquí está una ingeniería de software 1.1, puede ser 1.2, 1.3, 1.k. Y dentro de cada acción de ingeniería de software se tendrá un conjunto de tareas. Entonces, en este conjunto de tareas, ¿qué implican? Como primer punto tenemos las tareas de trabajo que se deberán realizar, luego los productos de trabajo que se producirán, luego los puntos de aseguramiento de la calidad que se requiere al desarrollo del producto y los puntos de referencia que se utilizarán para evaluar el avance. Entonces es así como se abriría un proceso de software de manera esquemática. Y ahora pasemos al flujo de procesos. Entonces, en el flujo de procesos, ¿qué es? Un flujo de procesos describe la manera en que están organizadas las actividades estructurales y las acciones y tareas que ocurren dentro de cada una con respecto de la secuencia y el tiempo.
Entonces aquí vamos a ver diferentes flujos de proceso. El primer flujo de proceso que tenemos es el flujo de proceso lineal, donde va cada actividad de forma lineal. Va primero comunicación, luego planeación, modelado, construcción y despliegue. Un flujo de proceso lineal ejecuta cada una de las 5 actividades estructurales en secuencia, comenzando por la comunicación y terminando con el despliegue. Un modelo que utiliza este flujo sería el modelo cascada. Este modelo cascada es recomendable utilizarlo cuando no existe incertidumbre en la realización del proyecto, es decir, cuando se tienen los requerimientos totalmente claros. Una desventaja de este modelo cascada es que no se puede iterar, es decir, que no se puede volver a una etapa anterior. Es decir, que una vez que definimos los requerimientos y pasamos a la etapa de análisis y diseño de software, no podemos volver a la definición de requerimientos. Entonces, por eso es que cuando se tiene menor incertidumbre, se utiliza este modelo cascada, aunque no es muy recomendable usarlo, pero si se tiene menor incertidumbre, se podría usar. Luego tenemos el proceso de flujo de proceso iterativo, donde tenemos comunicación, planeación, modelado, construcción, y aquí se puede iterar. De comunicación a planeación se puede iterar a comunicación nuevamente, aquí se itera el modelado y la construcción se pasa nuevamente a comunicación, y una vez que se tenga listo el proyecto, se pasa a la fase de despliegue. Un modelo que utiliza este flujo de proceso es el modelo espiral. Como podemos ir viendo, va avanzando en las diferentes actividades y se va repitiendo las actividades antes de pasar al despliegue, en este caso al lanzamiento en el mercado. Entonces, este es un proceso de flujo con flujo de proceso iterativo. Luego tenemos el flujo de proceso evolutivo. Es similar al anterior, pero aquí se diferencia en un punto. Aquí puede ver de comunicación a planeación, igual se puede iterar entre actividades y luego pasa de planeación a modelado, de modelado a construcción, de construcción a despliegue, pero en el despliegue se va dando un incremento obtenido, es decir, vamos dando incrementos obtenidos y no esperamos que el proyecto en sí esté concluido para desplegarlo, sino que aquí en cada avance se va desplegando el incremento obtenido. Como podemos ver, un modelo que utiliza este flujo es el modelo incremental iterativo. Como podemos ver en esta imagen, cada vez que se itera, se va desplegando un incremento obtenido, como se lo muestra en el flujo. Incremento obtenido y así se va incrementando el proyecto y se va dando incrementos sobre el proyecto. Entonces veamos la diferencia entre iterativo versus incremental iterativo. Este sería un proceso iterativo y el de acá abajo sería un incremental iterativo. Como podemos ver en este ejemplo, empezamos con una rueda y terminamos con el coche. Y no se lo puede usar, por ejemplo, no se puede ir usando el avance. Más en el caso de incremental iterativo, se va dando incrementos que pueden ir usados. Como podemos tener aquí una patineta, luego una bicicleta, una motocicleta y hasta el final un carro. Entonces, cada uno de estos incrementos se puede ir utilizando. Y igual acá tenemos el proceso de imagen. Cada imagen es un pedazo de imagen que está completa. Mientras que aquí se va avanzando y se completa al final la imagen completa. Entonces esa es la diferencia. Teniendo en cuenta, una vez visto los modelos, tenemos una pirámide donde se define el modelo y dependiendo del modelo se definirá la metodología. Y dependiendo de la metodología también se pueden utilizar herramientas e instrumentos. Entonces aquí existen diferentes metodologías como el Scrum, Extreme Programming, RUP, MSF, DevOps. Entonces Scrum utiliza los sprints o las iteraciones para ir dando incrementos. Extreme Programming es similar, solo que no tiene este rango de tiempo tan establecido. RUP utiliza diagramas UML, es netamente documentado y utiliza un modelo cascada. Luego tenemos MSF y DevOps. La particularidad de DevOps es que se dieron cuenta que developers y operations, es decir, desarrolladores y operadores, primero desarrollaban el proyecto y luego pasaban a la operación para ponerlo en producción. Y aquí solía haber como que una pared entre ellos donde como que se lanzaba el código y luego que tenían que ponerlo en producción. Entonces se dieron cuenta que esto como que no tenía mucha eficiencia y ahora los dos trabajan juntos en esta metodología de DevOps. Y las herramientas de instrumentos. Los instrumentos son documentos matrices, por ejemplo, historia de usuario, carta del proyecto, etcétera. Y las herramientas son programas, por ejemplo, Visage Modeler, Drago.io y entre otros programas que se puede utilizar para el desarrollo del proyecto. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de metodología Scrum.
Entonces aquí tenemos tres actores principales, el Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team. El Product Owner se encarga de obtener los requerimientos, o se lo podría llamar también como el ingeniero de requerimientos. El Scrum Master es el líder del proyecto que liderará al Scrum Team. El Scrum Team es el equipo de desarrolladores. Entonces veámoslo de una manera rápida cómo funciona esto. Primero hay que tener en cuenta que primero tenemos los clientes involucrados e interesados en el proyecto con un producto o necesidad. Entonces van al Product Owner. El Product Owner se encarga de tener los requerimientos obtenidos, que se lo plasma en un documento llamado Product Backlog, donde aquí vamos a tener los requerimientos. Luego el Scrum Team, es decir, el Scrum Master con el Development Team, selecciona las tareas que se irán realizando en un sprint. Un sprint puede ser de 2 a 4 semanas. Entonces aquí se obtendrán los requerimientos principales o más relevantes del Product Backlog y se los pondrá en el Sprint Backlog, es decir, los requerimientos que se realizarán en el sprint. Entonces, el sprint puede durar de 2 a 4 semanas, que es la etapa de desarrollo de estos requerimientos que se obtuvieron, es decir, de los más relevantes. Y aquí el Scrum Master se reúne con el Develop Team en sesiones diarias de 15 minutos y aquí se hacen tres preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy? ¿Y qué harás mañana? ¿Y cuáles son los problemas que tienes? Entonces aquí si tienes algún problema, el Scrum Master resuelve de manera individual con la persona que tenga el problema. Luego acabando el sprint se realiza un sprint review, que es la entrega del producto, y es decir, se da un incremento del producto. Como podríamos verlo, incremental iterativo, se da una entrega del producto y un incremento obtenido. Entonces también un modelo incremental iterativo. Luego al final se hace un sprint retrospective donde se reúne el equipo, el Scrum Master y el Development Team, donde ven qué se hizo bien y qué se hizo mal en el sprint, se da una retroalimentación y se ven las mejoras. Eso sería, y gracias.